Bueno, después de estas semanas, volvemos a la lectura. Bueno, volvemos con el curso. Más bien, comenzamos con la lectura de el capítulo 1 del sacrificio y la envidia de Jean-Pierre Dupuy. Muy bien. Es un libro muy interesante. Ya verán cómo se asientan los asuntos que hemos ido planteando lentamente, específicamente sobre el psicoanálisis, sobre el deseo y el liberalismo. Entonces, lo que van a encontrar a lo largo de esta presentación es la primera parte, el primer capítulo y citas. Las citas están para que las reconozcan con cursivas y mis comentarios están en letra normal. Entonces vamos a comenzar con esta frase. Dice, se trata de comprender la invasión progresiva de todos los dominios de la vida privada y la pública, social y política, por la lógica de la economía y de la mercancía. No es una tesis original, es una tesis de Marx. Y se trata de comprender, ¿sí?, la invasión progresiva de todos los dominios por parte de la economía. El fenómeno es tan corriente que no lo notamos más. Nuestras sociedades industriales, socialistas o capitalistas son sociedades económicas. La economía, y aquí es donde está el énfasis, la economía es la forma esencial del mundo moderno. En otras palabras, lo que entendemos por modernidad, o sobre todo lo que triunfó de la modernidad, se ha realizado en la forma de la economía. Y los problemas económicos son nuestras preocupaciones principales. Sin embargo, el verdadero sentido de la vida está en otra parte. Todos lo olvidan. ¿Por qué? Esta es la tesis fundamental, ¿sí? Es decir, estamos en la modernidad, en la tardomodernidad, o si le quieren llamar posmodernidad, y la forma del vínculo social fundamental es el mercado. Y nuestra forma de relacionarnos con los entes es por medio de las cosas en general, pero no solamente las cosas, sino con los procesos y con los otros, es por medio de la mercancía. Habrá que ver qué es esto. Pero no hay nada que nos concierna contemporáneamente que no esté tocado de una manera u otra por la economía. Y no quiere decir que la economía sea todo, sino que todo es tocado en algún punto, como lo dije, por la economía. Y sin embargo sabemos que la economía depende de otra cosa, no es autosuficiente. Todos sabemos que, y lo pongo entre comillas, sabemos que la economía es un sistema. Vamos a compararlo en cierto sentido con la lengua. Es un sistema humano de información, arbitrario, pero que controla o que incide otra vez sobre los deseos, sobre las relaciones recíprocas y sobre las cosas, es decir, sobre la materia. Es un sistema tan total que parecería que no tiene exterioridad y al mismo tiempo sabemos que es un sistema y que todo el tiempo demuestra su incompletud, demuestra sus fallas, pero estas fallas no conducen a una superación de él, sino parece recobrarse todo el tiempo y nutrirse de sus propias fallas. Esto lo sabemos bien, de hecho lo asumimos, y sin embargo tenemos una situación de impotencia tal que no podemos hacer nada, o nos sentimos como si no se pudiera hacer nada, aun cuando sabemos que este es un sistema arbitrario, creado, producido y además falible. Entonces este es el punto de partida y como ustedes lo ven es profundamente marxista. Ahora, en este sentido se puede comprender esta frase, ¿no? Que también recuerden, estas son citas del libro. Marx es quien, mejor que ningún otro pensador, ha comprendido que la economía es la esencia de nuestra modernidad. Este libro, estamos en la presentación de los objetivos de lo que intenta hacer Dupuy. Dice, este libro está consagrado a la tradición filosófica que constituye el discurso científico de esta ideología, es decir, de la ideología del mercado.
otras palabras, se trata de la justificación científico-ideológica, y no quiero que se empalmen estas dos ideas, lo ideológico y lo científico, ya veremos por qué, pero sí se trata de esta tradición filosófica que constituye el discurso científico o la argumentación sobre la cientificidad de este discurso. Y bueno, la tesis principal del libro es que lo que Dupuy llama economía política es algo más que una construcción ideológica fácil, es que se trata de un pensamiento original. Y ese pensamiento original consiste en, leo la cita, en hacer de la sociedad un autómata, un orden espontáneo que ninguna voluntad ni conciencia ha querido ni concebido. Piensa en lo importante que es esto y piensa en lo revolucionario que es y hasta qué punto domina ese paradigma actualmente en buena parte de en las ciencias de la complejidad y sobre todo en la cibernética y el pensamiento de la autoorganización y la autopoiesis. Dice, yo designaría esta tradición por la expresión economía política. Entonces, esto sí que es original. Es llamar economía política, esta es la tradición clásica, filosófica del pensamiento liberal, que consiste en hacer de la sociedad un autómata. Es decir, la sociedad no está hecha racionalmente. No está hecha a partir de un actor que esté por encima de los individuos y que pueda razonar por encima de ellos. Es decir, no es que no haya razón, no es que estos actores no sean racionales, lo que pasa es que son racionales sin saberlo. En otras palabras, obedecen a una racionalidad que no está ni en su conciencia ni en su voluntad. Y esto sí que es revolucionario. Y dice, hay una potencia de autoconstitución, que esto nos podría acercar desde luego al pensamiento hegeliano, pero de una forma, pero de una forma muy singular, ¿sí? Porque no se trata de que la sociedad se produzca a sí mismo por medio del saber, sino se produce a sí misma todo el tiempo sin saberlo, y a pesar de ello produce un orden. Dice, esta es una potencia de autoconstitución, es decir, una facultad autoorganizadora tal que la sociedad se haría a sí misma sin que los seres humanos, sin que los ciudadanos y las ciudadanas se inmiscuyeran. Entonces vamos por pasos. Nos ha dicho que este libro lo que intenta explicar es una filosofía del mercado, y esta filosofía del mercado la ha bautizado con el nombre de economía política. Este nombre de economía política remite a los clásicos de la economía política tal como los conocemos, es decir, Smith, Ricardo y otros, pero de alguna forma se extendería hasta los representantes contemporáneos de la filosofía del mercado que identificamos en algunos personajes como Hayek, ¿eh? Ahora, ¿por qué está justificado esto? Porque actualmente nuestro lazo social está indisolublemente entrelazado con el mercado y con la producción de mercancías. Entonces, si el libro lo que nos va a enseñar lo que va a intentar es un recorrido por esta ciencia que es la economía política, entonces tendrán que hacerse las distinciones pertinentes. La primera de ellas es distinguir entre economía política y la economía como ciencia. La economía política es la tesis de la autoconstitución de la sociedad por medio de intercambios económicos y se debe sobre todo a filósofos morales y políticos, y también de alguna forma explica de qué forma tiene lugar la justicia social. Por otro lado está la economía como ciencia, que es pretendidamente neutra y que trataría de describir las leyes del mercado a partir de una matematización de esta. Entonces, esta distinción es desde luego conceptual y de facto no está realizada, pero bueno, lo que iremos viendo sobre la marcha del libro es que
cómo se entrelazan esta tesis que es fundamentalmente filosófica sobre la autoconstitución de la sociedad y por el otro lado cómo esta posición que es fundamentalmente filosófica y en buena medida, como lo vimos en Smith, de filósofos morales, eh, termina constituyéndose en una ciencia autónoma que se dice científica y que opera por medio de la matematización, y esos son los famosos modelos que conocemos. Ahora, lo importante es que caractericemos exactamente bien qué es este liberalismo, porque además no hay que confundir otra cuestión que es el liberalismo político del liberalismo económico. Por más entrelazados que estén, tienen una relativa independencia. Y eso coloca al liberalismo en una situación muy, muy particular, políticamente hablando. Porque tanto la derecha como la izquierda hay una sublevación o hay una crítica, si se quiere, ante el desencadenamiento de los intereses egoístas y la ascensión del individualismo liberal. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque nos explica en el siglo XX el triunfo del liberalismo tanto social y político como económico, que se presenta a sí mismo como una posición de centro, ¿no? A este lado estaría la izquierda, que es comunista, radical y totalitaria, y del otro lado está, porque no respeta la libertad económica, y del otro lado está la derecha, los conservadores, que en su versión más perversa son el fascismo, y ellos no respetan el liberalismo, o no respetan, perdón, las libertades de los individuos. Entonces, el liberalismo se presenta a nuestros ojos como ese supuesto justo medio que logra saltar o que logra vencer a los dos grandes enemigos de la libertad, que es el conservadurismo social y el conservadurismo económico. Muy bien, entonces, otra cosa que le interesa a Dupuy en este libro es comprender por qué el liberalismo francés, que tiene su propia versión, no alcanzó a entender estas tesis de los liberales, y por qué y en qué medida surge esta polarización entre facciones. Ustedes saben que, que esta separación entre la izquierda y la derecha surge en Francia, por donde se sentaban los representantes de diferentes posiciones, ¿no? En los organismos de toma de decisiones, y bueno, está insolublemente ligado a la Revolución Francesa, en la Revolución Francesa. Ahora, se ha argumentado mucho de forma muy banal que las diferencias entre la izquierda y la derecha son irrelevantes, pero eso que escuchamos es precisamente el argumento del liberalismo. Decir que la derecha y la izquierda solamente son posiciones ideológicas que no tienen sustento, y que aquella que acierta en aquello que determina en última instancia las relaciones sociales es el liberalismo, y que ese liberalismo es fundamentalmente pragmático. Ya entraremos en eso. Pero es importante entonces esta caracterización que se hace entre revolucionarios, liberales y conservadores, que tiene sentido dentro de la ciencia política francesa, y que sobre todo nos permite a nosotros orientarnos en esta geografía política de las derechas y las izquierdas. Entonces, históricamente, el argumento de Dupuy es: existen los revolucionarios, y el gran problema con el que tiene que lidiar la Revolución Francesa es con esta proximidad que hay entre la revolución y el terror, es decir, entre la revolución y la guillotina. Parece que hay algo, o habría algo en la violencia legítima, que se perpetúa más allá de esta legitimidad y acaba volviéndose contra sí misma. Entonces tiene que izquierda justificar por qué, o más bien explicar por qué hay terror y en qué sentido son o no lo mismo. Si la guillotina es una continuación de la justicia revolucionaria, o si bien hay algo que efectivamente se pervierte en la institucionalización de la violencia, si lo quieren ver así. Ahora, ¿cuál es la idea básica de los revolucionarios? Es que,
Pues el orden social surge de la voluntad popular y surge de los seres humanos. ¿No? Aquí pusimos los hombres, y lo pone Dupuy, pero bueno, son los ciudadanos y las ciudadanas los que directamente por medio de su voluntad instauran el Estado. ¿Sí? Y eso, bueno, tiene sus antecedentes muy claros en Rousseau. Es una potencia. La izquierda revolucionaria, lo que presenta es una posición donde la subjetividad es potenciada a tal punto que es ella la que por sí y desde sí da origen al orden social. Y eso se expresa como voluntad, la voluntad del pueblo. Por contra, los críticos de la Revolución Francesa, que son los conservadores, los atacan precisamente por haber querido asumir el papel de Dios. ¿Qué es lo que defiende un conservador? El conservador en Francia defiende el antiguo régimen, l'Ancien Régime. ¿Y qué es el supuesto antiguo régimen? Bueno, pues es el régimen monárquico. ¿Y de dónde viene el régimen monárquico? De dos fuentes, o sea, desde luego de Dios, pero también y sobre todo de las tradiciones y de los antiguos estamentos que configuran la sociedad y que vienen de estructuras feudales, en donde hay reyes, en donde hay nobleza, en donde hay propietarios de la tierra y en donde hay, bueno, trabajadores y también campesinos, pequeños comerciantes, todo eso, todo ese mundo estructurado, jerárquico, fundado en una máxima autoridad que a su vez se funda en una autoridad que a su vez es teológica, eso constituye la derecha. Y la derecha acusa a la revolución de jugar a Dios y de querer instaurar un orden desde una humanidad que de facto es criatura, es finita, es falible y no puede reemplazar el orden divino. Pero, y esto los acerca profundamente a los revolucionarios, sí es cierto que el orden social no lo instituyen los seres humanos con su voluntad y su razón, sí hay un poder que se instaura en la tierra y ese es el poder divino. Entonces, si en los revolucionarios la sociedad es la que ejerce su poder, su voluntad y entonces se da un gobierno, en el caso de las posiciones conservadoras o de la filosofía conservadora y defensora del antiguo régimen, el poder precede a la sociedad, porque el poder es siempre poder constituyente. Y el poder constituyente es el poder del soberano, y eso es el soberano, pero es un orden que se instituye desde la trascendencia. No es el soberano en tanto representante, sino más bien es el soberano en cuanto él no se encuentra sujeto, él es la excepción, que no se encuentra sujeta a la ordenanza social y desde fuera es que lo pone, pero solamente en la medida en que es otro afuera, que es Dios, el que le da la legitimidad para hacer eso. Entonces, ¿qué posición ocupan los liberales en este panorama? Bueno, por un lado, defienden la Revolución Francesa porque, en cuanto burgueses, significa el acceso al poder o su acceso al poder. Sin embargo, la crítica, y esto lo comparten con los conservadores, es desde luego el terror. Dice el liberal, tiene que haber otra forma no violenta de poder cambiar un régimen político. Ahora, y esto es lo que acabamos de ver en la tesis de Dupuy, ¿de dónde surge un gobierno? No surge de la voluntad popular ni tampoco surge de Dios, surge de la autoorganización de la sociedad, pero no es de la autoorganización consciente, es muy importante. El orden y la ley no son la causa, ¿sí?, sino más bien la expresión de un orden o de un autoordenamiento social. ¿Por qué resulta relevante esto? Porque este esquema termina repitiéndose hasta el siglo XX en buena medida. Si nosotros comparamos, por ejemplo, los discursos revolucionarios de la Unión Soviética, entonces, e incluso después de la caída del muro de Berlín, los defensores del comunismo, lo que tienen es exactamente el mismo problema que los revolucionarios franceses. Por un lado, tienen la justificación de la violencia, es decir, de la revolución como un modo de derrocar a una clase social, que son los burgueses, pero por el otro lado, no pueden explicar cómo es que una vez habiendo llegado al poder, se instaura un régimen de terror
que son las famosas purgas y, digamos, la persecución de todos los enemigos que son enviados a Siberia o a los gulags, ¿no? Entonces, hay una relación igualmente problemática, igualmente con la violencia, que no se entiende si es medio o por qué se convierte en fin cuando supuestamente era solamente medio. Ahora, la posición revolucionaria, bueno, el siguiente paso que da es el siguiente. Afirma que la modernidad burguesa tiene que ser superada, pero con todas sus instituciones. Es decir, tiene que ser superado la supuesta libertad de prensa porque es libertad falsa, porque es libertad burguesa. Tiene que ser superada la participación política, la democracia, porque esa es una institución burguesa. Entonces, de alguna manera, su negación, lejos de ser determinada, es una negación abstracta de todos los valores y así paushal en conjunto de todos los valores liberales, y lo único determinado con lo que parecería quedarse el revolucionario contemporáneo, bueno, al menos el del siglo XX, es con el progreso técnico burgués, que ese sí debe ser apropiado y puesto al servicio de los trabajadores y las trabajadoras a partir del desarrollo del técnico del comunismo, para finalmente poder abolir el trabajo. Pero igual, en el mismo, repitiendo la posición de los revolucionarios, aunque sea desde una, con sus, bueno, con sus variaciones, el punto es la capacidad demiúrgica y absoluta de producir el orden social, mantenerlo y corregirlo cuando sea necesario. Esa es la idea del Estado absoluto, capaz de ordenar a la sociedad en todas y cada una de sus dimensiones para crear la sociedad perfecta. De la misma forma, los conservadores critican a la revolución por el terror, no necesariamente por la violencia. A pensadores como Schmitt, por ejemplo, le reconocerán a Marx el haber comprendido el concepto de lo político, que consiste en la oposición entre amigo y enemigo, y que se instancia o se materializa en la relación entre los trabajadores y los burgueses. Sin embargo, la posición de Smith, a final de cuentas, en cuanto conservador, lo que afirmará es al igual que los conservadores antiguos, es una teología política. Él, desde luego, no va a defender regímenes feudales, pero sí la misma idea, sí repite la misma idea de que el poder precede a la sociedad y que ese poder es el del soberano. Y esa es la filosofía de Smith, pero igual, la idea del poder del soberano como excepción está fundada a su vez en una teología política y en esta idea de que la función divina del soberano consiste en postergar el apocalipsis, es decir, en postergar el momento de autodestrucción de los seres humanos, porque ellos están inclinados, ya no es el estado de naturaleza, pero están inclinados a la autodestrucción. Entonces se le gana tiempo al final. Y de nuevo, la posición de los liberales actuales consiste en suscribir el cambio social que estaría, digamos, que habría sido avanzado por los comunistas, y sin embargo, y este es todo el asunto, pero así no. Es el clásico pero así no. Debe haber los medios, y estos medios eran supuestamente los democráticos, parlamentarios y partidistas, para cambiar las cosas, y de aquí surge esa famosa disputa entre reforma o revolución. Los revolucionarios proponen justamente la radical extracción o más bien la radical reconstrucción de la ciudad, pero bueno, del orden social y político, mientras que los liberales proponen constantes reformas y el mejoramiento consensuado o al menos democráticamente alcanzado. Por lo tanto, son grandes críticos de toda forma de violencia social y son muy proclives por su posición ideológica, a identificar comunismo y fascismo como dos formas de poder soberano, uno del pueblo y otro del soberano, sí, como excepción, pero que a final de cuentas son incapaces de ver el carácter autopoyético, independiente y de autoconstitución de la sociedad. Por lo tanto,
todo lo que se pueda criticar de la modernidad para ellos será visto como cuestiones a corregir por la reforma y como un proyecto inacabado. Y este es el otro punto, este es el punto central. Hay un binomio indisoluble entre democracia y mercado, y es el que se sostuvo durante buena parte del siglo XX. Bueno, una, una precisión, una precisión importante, y esto lo agrego yo a la exposición del propio libro, y es eh, cuando decimos que no hay derecha ni izquierda, no es que no las haya, están ahí. Lo que pasa es que se han multiplicado las posiciones. Entonces quizá valga la pena simplemente mostrar algunas posiciones incómodas en esta división política. Los conservadores actuales sí tienen esta raigambre nacionalista contra la agenda liberal, son antidemocráticos, anticientíficos en buena medida, pero al mismo tiempo se han vuelto profundamente pragmáticos, porque tampoco no hay causas verdaderamente que o sea, todas las causas pueden ser instrumentalizadas, y no hay tampoco ningún ideario político que lo soporte, como si lo podría haber habido en cierto conservadurismo en el siglo XX o más en el siglos XVIII y XIX. Es decir, es una posición ambigua que bien se puede servir bueno, pretende proteger el mercado interno, pero asume finalmente la economía mundial y asume del propio discurso liberal el hecho de que el lenguaje donde se resuelven las cuestiones contemporáneas, sociales y políticas son más bien el orden del mercado y del dinero. Hay también este es un nombre que utiliza Slavoj Žižek, que es la izquierda blanda, y que es una extraña producción que abarca, por eso se extiende en las tres divisiones, que tiene elementos de los revolucionarios, de los liberales y de los conservadores, ¿no? Es una izquierda que critica toda forma de violencia, pero también toda organización partidista. Identifican, al igual que los liberales, comunismo con el fascismo, y sin embargo, dentro de su espíritu revolucionario, reivindican los grupos y las luchas sociales, aunque solamente de manera local, no a partir de partidos o grandes movimientos internacionalistas, ¿no? Pero al mismo tiempo trabajan con instituciones estatales por medio de organizaciones no gubernamentales en donde se valoran los antiguos modos de vida, las usos y costumbres, y en ese sentido son conservadores, ¿no? No porque defiendan un antiguo régimen, sino porque reconocen el valor de la conservación, si pudiéramos llamarlo así, sin tamizarla necesariamente o sin pasarla por una crítica, ¿no? O autocrítica. Luego está esta famosa izquierda anarquista posmoderna, en buena medida influenciada por la filosofía francesa, que es la que afirma la imaginación al poder, es decir, hagamos la revolución con poesía. Está interesada no en la producción de instituciones, sino en la producción de subjetividades individuales y singulares al margen del Estado, que lo podemos ver en el culturalismo y el giro lingüístico. Hay un rechazo abierto a toda forma de institución, Estado, partido, escuela, familia, de donde podríamos decir que hay una especie como de eh, mm, anarquismo ontológico. Político no, porque el mismo hecho de rechazar grandes instituciones con grandes agendas hace que las agrupaciones sean pequeñas, marginales, y que las ganancias sean más en la vida privada que en la gran estructura social, ¿no? No se diga ya en la estructura estatal. Eso quiere decir que, aunque se defiende un anarquismo de derecho y originario, de facto termina siendo mucho más acomodaticia. Defiende también la producción de saberes alternativos y piensa la política no como transformación ni como instauración, sino fundamentalmente como resistencia. Y finalmente están estos liberales, los liberales reformistas, que bueno, buscan, sí, tienen la misma idea de la autoconstitución de la sociedad, pero buscan ponerle otra vez pequeños candados al mercado,
al libre mercado para tratar de hacer como un pequeño regreso, pequeñas concesiones al famoso estado de bienestar, es decir, aquella posición en la cual el Estado asume responsabilidades sociales como la educación, la salud, ¿no? La jubilación, seguros de desempleo, etcétera. Se buscan, por ejemplo, políticas verdes, pero dentro del marco económico vigente. Se busca, por ejemplo, controlar el mercado, pero sin intervenir de forma violenta controlando los precios. Entonces, bueno, esto es una suerte de neo keynesianismo. Entonces seguimos tratando de aclarar qué significa este orden que se da a la sociedad a sí misma sin conciencia, ¿sí? Porque fíjense cómo se trata de una autopoiesis, pero no es una autopoiesis por el intermedio de la conciencia, como sería en el caso de Hegel, ni tampoco es una autopoiesis por medio de la praxis material en el sentido marxista del término. Es una especie de asunción de la dimensión inconsciente, no volitiva y no yoica de la sociedad, pero también una aceptación de que tampoco puede apropiarse de sus posibilidades, como podría hacerlo quizá en Marx todavía, o incluso en el mismo Heidegger, en otra tradición. Entonces, aquí hay una cita de Constant que aparece en el libro de Dupuy, y dice: el legislador, estamos hablando de derecho, el legislador es para el orden social lo que el físico es para la naturaleza. Fíjense, no se trata de una sociedad que se da su ley, ¿sí? Aquí no estamos a años luz de Kant, estamos a años luz de Hegel, de Fichte, de Schelling, de esta idea de que hay una subjetividad trascendental que se da una ley a sí misma. Esto no sucede aquí. Newton no pudo más que observar y no declarar. Es decir, él no proclama, él observa. El legislador también observa la sociedad y la observa como si fueran planetas que giran en torno a un atractor que es el Sol. Y no declarar las leyes que reconoció o creía reconocer. No se imaginaba, sin duda, que él fuese el creador de esas leyes. El legislador tampoco puede creer que él o ella es el creador de las leyes. Y la humanidad tampoco puede creer que ella es la que se da sus leyes, qua humanidad. No es que salgan de otro lado, no es que las dé Dios, pero no es la conciencia la que las está poniendo. Entonces, esto es verdaderamente enigmático, que es algo que se produce a sí mismo sin saberlo. ¿Sí? Porque tiene algo del orden de la autoconstitución y tiene algo del inconsciente, del orden de lo inconsciente. Entonces decimos, la pregunta que plantea entonces Dupuy, que es una pregunta verdaderamente fascinante, y es la pregunta que plantea y que intenta responder esta tradición liberal que comienza en la economía política. Y entonces dice: nos movemos dentro del cuadro del individualismo moderno. Es decir, sí, metodológicamente lo único que existe son individuos, ¿sí? Aquí estamos en una suerte de nominalismo social. Allí donde el orden social se alimenta de las acciones de los hombres. No obstante, es anterior a su voluntad y a su conciencia. Es decir, no hay más que individuos, ¿sí? Eso es lo que ontológicamente hay. Piénsenlo en términos de un atomismo, ¿sí? ¿Qué es el atomismo? Bueno, es aquella posición ontológica que dice que hay una última instancia. Es decir, no hay nada anterior. Por eso significa átomo, átomé, que no puede ser cortado, dividido. Sea porque no hay nada más pequeño, sea porque si se desnaturaliza ya no hay, se pierden propiedades o se pierde la dimensión que se está analizando. Entonces, socialmente, el punto más bajo, es decir, a la base, la última instancia, lo que existe es individuos y puros individuos. No hay voluntad popular, tampoco hay divinidad,
tampoco hay una serie de impulsos animales. No, son seres humanos. Somos seres humanos lo que hay en el fondo. Y sin embargo, esos seres humanos interactuamos de tal manera que producimos la sociedad sin saber y sin querer. Es decir, sin voluntad y sin saber. Sin saberlo y sin quererlo. La sociedad es el resultado de nuestras acciones, vamos a decirlo, no conscientes. Pero las actividades no conscientes de individuos, de átomos, ¿sí? Entonces, esta es la proposición verdaderamente enigmática y esto es el concepto fundamental o la idea fundamental que está a la base del modelo dominante del capitalismo, ¿sí? En la cual todos nosotros somos los que hacemos, nosotros somos los que hacen la sociedad, nosotros hacemos la sociedad. No hay nadie más, no hay fuerzas que vengan de otro lado, no es la naturaleza, no es lo divino. Está en nosotros como individuos, pero es anterior a nuestro querer y a nuestra racionalidad de diseño. Por eso, atención, no quiere decir que nosotros hagamos la sociedad a partir de pulsiones, como sería el caso del psicoanálisis. Bueno, para ponerlo muy, muy simple, sino que sí, la sociedad se hace racionalmente, pero es una racionalidad sin racionalidad consciente. Es una racionalidad sin conciencia, ¿sí? Es una especie de conciencia sin conciencia, o un sujeto antes de la subjetividad consciente. Y eso es muy raro. Eso es muy raro. Pero vamos a seguir un poco más. Vamos a seguir un poco más. Entonces, para mostrar que esto llega hasta nuestros días, para mostrar que estas ideas comienzan probablemente en Smith, pero no porque comiencen. Fíjense, realmente en la filosofía no hay el primero. No hay el primero que lo dijo. El primero siempre es el segundo y el último siempre es el penúltimo. Es mucho más interesante ver qué se hace con esas ideas que pensar quién fue el primero, quién lo instauró, quién fue el más originario, quién es el último o el penúltimo. Esas cosas realmente deberían tenernos sin cuidado. Lo importante es por qué esta idea, que aparece con toda claridad en Smith, insiste, resiste, persiste y vuelve, y la podemos reconocer hasta Hayek. Entonces, aquí Dupuy cita a Hayek y dice: es preciso llegar a concebir el orden social, ¿sí? El orden humano, como, se abren comillas, el resultado de las acciones de los hombres, pero no de sus propósitos. Fíjense que diferencia tan grande respecto al comunismo. En el comunismo, por supuesto, el orden social es el resultado de las acciones de los seres humanos, es el resultado de la praxis, ¿no? Es lo que dice Goethe en el Fausto: en el principio fue la acción. Es lo que dice Kant: la productividad, el sujeto es espontaneidad, es decir, libertad, y es autoproducción, ¿no? O darse su propia ley, y en el caso de Fichte será autoproducción, y en el caso de Hegel será también el espíritu produciéndose a sí mismo. Y de ahí es donde sale Marx, de esa tradición, de esta humanidad que se da a su propio destino, ¿sí? Que no lo tiene, ¿eh? O sea, no es que lo tenga siempre o que lo haya tenido siempre. Eso tampoco dice Hegel. Cuando Hegel habla de autoconciencia, no dice que nosotros seamos conscientes todo el tiempo de lo que hacemos. No, al contrario, lo que dice Hegel es que nunca somos conscientes de lo que hacemos, sino hasta después de que lo hacemos. Pero una vez que lo hicimos, podemos entender por qué fue así, y entonces nos apropiamos y entendemos las razones que estuvieron detrás de eso que hicimos. Pero no hay saber del futuro, ¿no? Esto es absolutamente hegeliano. No hay saber del futuro. El saber siempre es de lo pasado. Por eso el vuelo del búho de Minerva levanta su vuelo al anochecer. Entonces, pero la posición de Hayek no es esta. O sea, si el comunismo dice el orden social es el resultado de las acciones de los hombres y de su praxis consciente, o de la apropiación de su destino, o de la fidelidad a un deseo, lo que Hayek dirá es: sí, pero no de sus propósitos. La sociedad siempre es el resultado de las acciones humanas, pero no de lo que los humanos se proponen.
Por lo tanto, y aquí encuentran la razón según la cual el Estado no debe intervenir en el mercado, porque si lo hace, lo que estaría haciendo es introducir propósitos. Y lo que resulta es que la sociedad, según esta visión, no funciona cuando nosotros queremos tratarla bajo diseño, cuando nosotros queremos imponerle nuestros propósitos y queremos dominarla. No está a nuestra disposición la sociedad, es nuestro resultado, pero no es el resultado de nuestro capricho o de nuestra disposición. Se trata de un efecto de composición, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en primer lugar, una primera metáfora, como el resultado del movimiento de un cuerpo celeste es el efecto de diversos factores agregados. Por ejemplo, la masa de ese cuerpo, qué otras masas hay cerca de ese cuerpo que puedan modificar el espacio, bueno, el entramado del espacio-tiempo, y entonces puedan desviar su trayectoria, por ejemplo, ¿no? Pero hay algo más. Mientras que en esta imagen mecánica de los planetas, un cuerpo celeste obtiene su movimiento, y si quieren su momentum, como resultante de otras fuerzas que actúan sobre él, lo que sucede, y que es muy diferente a nivel social, según esta visión, es que hay autoorganización y que se produce un orden, ¿sí? Sí, claro, bueno, pueden decir, en los planetas se produce un sistema solar, y bueno, es un sistema estable, ¿no? Es un sistema con un centro estable y los planetas tienen órbitas estables, y eso podríamos decir que es un sistema dinámico en equilibrio durante cierto tiempo. Pero aquí, además del equilibrio al que tiende, y ya veremos la cuestión del equilibrio, es un sistema complejo. Es un sistema complejo de interacciones complejas que incluye una cosa nueva, que es la emergencia, el orden de la emergencia. ¿Y qué significa emergencia? De emerger. Es un concepto que se utiliza en los sistemas dinámicos y significa que a nivel agregado se producen o surgen o emergen nuevas propiedades. Para decirlo con cierta facilidad, como se decía desde Aristóteles, el todo es más que la suma de sus partes. Es decir, las partes interactúan de tal forma que no solamente hay un resultado agregado, sino que hay un resultado que es la suma de las acciones individuales, sino que esas acciones individuales producen un orden de una agregación mayor, ¿sí? De una complejidad mayor, que no se explica solamente por movimientos individuales, pero ya entraremos en ello. Entonces dice, es como si, recuerden, cada vez que hay cursivas se trata de citas del libro de Dupuy, es como si la sociedad se separara. Fíjense qué cercano está esto a la idea del psicoanálisis del sujeto dividido. Aquí se trata de la sociedad dividida. Es como si la sociedad se separara, como si cobrase una autonomía en relación con, a los individuos, al tiempo que estos la alimentan con sus acciones. Es decir, los individuos alimentamos el orden social, pero el orden social se mueve por sí solo. Es como si adoptara vida por sí mismo, y el orden que nosotros creamos empezara a ser como una especie de Frankenstein, y ese es el orden simbólico, ¿no? Un orden que se reproduce a sí mismo y en el cual surgen nuevas reglas, y por las cuales ese orden regresa sobre nosotros para gobernarnos. Entonces nosotros producimos el orden social, y ese orden social vuelve sobre nosotros, y ese retorno sobre nosotros lo vemos en el legislador, que es el que escribe las leyes, o en el aparato de justicia, que es el que las ejerce, pero no porque ellos las hayan inventado, ni siquiera los legisladores, ¿no? Es decir, ni siquiera los órganos legislativos son aquellos que producen las leyes en sentido radical. Sí, ellos son los que las asientan, ¿sí? Pero en sentido estricto, quien está produciendo la legalidad de la sociedad es el conjunto de los individuos. Entonces dice, a este movimiento, dice Dupuy, a este movimiento en el cual la sociedad, como todo organizado, se separa y cobra autonomía respecto a los individuos que la producen, lo llamaré, en el curso de esta obra,
autoexteriorización o autotrascendencia. Es decir, los seres humanos individuales se trascienden a sí mismos en la sociedad. Bien. Como pueden ver, seguimos con las analogías o con las profundas similitudes con el psicoanálisis. Y entonces dice, la sociedad, sigue diciendo Dupuy, ha dejado de ser un hecho de conciencia. ¿Sí? En el idealismo alemán, la sociedad no es un hecho de conciencia, es un hecho de la praxis, pero que aspira a devenir consciente. ¿Por qué? Porque la única libertad que existe en el idealismo alemán es la libertad que se conquista. Y si uno es libre, que es el concepto central, el alfa y omega del idealismo alemán, es porque el sujeto, habiendo actuado inconscientemente y habiendo actuado sin saber las razones por las cuales lo hacía, puede llegar a un punto en el cual lo comprenda y se apropie de ese su saber no consciente. Pero aquí no hay un hecho de conciencia, en ningún momento, ¿sí? Es más, ni siquiera son los errores en la conciencia los que producen el buen orden. Simplemente no es relevante. La cognición sí, claro que sí, pero la conciencia no, ¿sí? Lo que hay que hacer es, desde esta perspectiva de la economía política, tal como la está analizando Dupuy, es reconocerle su objetividad propia. Hay una especie de materialismo y objetividad de la sociedad que no se reduce a los hechos de conciencia. Entonces, ¿pero cómo? ¿Cómo hacemos compatible una sociedad que no descansa en la conciencia con la tesis de no hay más que individuos y ellos hacen con alguna conciencia las cosas? Porque no son máquinas, ¿sí? No quiere decir que hagan propositivamente el orden social, pero sí que tienen propósitos y sí que tienen producciones intelectuales y sobre todo cogniciones. No conciencia en este sentido, en el sentido trascendental del término, sino una conciencia mucho más simple y quizá mucho más banal. Es decir, tener percepciones, crear asociaciones entre percepciones, tener deseos, asociar imágenes o representaciones a deseos, hacerse planes para el futuro, etc. Este tipo de conciencia mucho más simple es de la que hablamos ahí. Entonces dice, con el individualismo moderno, es con el individualismo moderno, entonces, que nacen las ciencias sociales. Fíjense qué tesis tan interesante. Comenzando por la primera de ellas, la economía. Entonces, ¿cómo entendemos el surgimiento de la ciencia? Tenemos, desde luego, los grandes discursos racionalistas, si ustedes lo quieren, en el cual hay algo así como una conquista moderna de la conciencia sobre sí misma, sobre sus propias capacidades, y entonces ella desarrolla por un lado un método experimental, pero sobre todo un método cognitivo que le permite conocer sistemáticamente la naturaleza, algo así. Otros dirán que es como Heidegger, dirán que es el olvido del ser, que ocurre con los griegos, y no sé, no me acuerdo bien cómo va el cuento. Pero lo que aquí dice, lo que está proponiendo Dupuy es la teoría y la explicación que se da la economía política de su tránsito a una economía científica. Es decir, cómo se explican ellos mismos. Y dice así: el reconocimiento del hecho de que la sociedad se sostiene a sí misma, fuera del alcance de los hombres, crea entre estos y aquella una distancia que es la condición de posibilidad de una actividad científica. Vamos a glosar esto. Si yo hiciera directamente la sociedad, no habría nada que pensar. No habría necesidad de ciencia. Yo simplemente diría, quiero que la sociedad sea así, y lo haría. A lo mejor, como en el caso de Aristóteles, es difícil que nosotros venzamos nuestras tendencias, nuestras debilidades o nuestras proclividades al vicio, pero finalmente sabemos en qué consiste el bien y sabemos cómo se produce la sociedad. A partir del buen comportamiento, de las virtudes de los ciudadanos que participan en su estado. Pero, ¿en qué momento surge la economía? En el momento en el que eso que llamamos sociedad
no se comporta de acuerdo a nuestros designios. En cuanto eso que parece lo más propio, que es la cultura o la sociedad, es también al mismo tiempo lo más opaco, lo más extravagante y lo más inexplicable para nosotros. Eso quiere decir que el orden social está separado de nosotros individuos, no porque no lo produzcamos nosotros, no porque sea un orden trascendental, sino porque nosotros no sabemos ni cómo le hicimos, no sabemos cómo contribuimos al orden social, no sabemos en qué puntos somos sus artífices, ni en qué punto este orden social de regreso nos domina a nosotros mismos. Entonces, las ciencias sociales se justifican solamente en este momento en el cual la sociedad ha devenido tan compleja que se ha autonomizado en sus propias instituciones y en sus propios sistemas simbólicos y opera con su lógica propia. ¿Sí? Y entonces nosotros, científicos y científicas, nos vamos a investigar en esa estructura objetiva que es la sociedad para saber cómo es esa relación entre los individuos y el todo, o entre mi voluntad y el resultado agregado. Bien. Fíjense cómo estos planteamientos terminan siendo mucho más de avanzada de lo que habríamos querido concebir. Y es muy importante que si nosotros queremos entender, hacer una crítica al capitalismo y entender algo de cómo funciona, tenemos que leer a sus clásicos. Y tenemos que leer a sus clásicos con algo más que un principio de caridad. ¿Qué es el principio de caridad? Bueno, el principio de caridad es, creo, si no me acuerdo, lo acuña Davidson, y es una manera de leer. Es un modo en el cual yo le supongo al texto el máximo de coherencia posible y al autor el máximo de inteligencia posible. Es decir, no leo para demostrar qué estúpida es la gente o para demostrar qué limitada es, sino al contrario, trato de engrosar a mi adversario o al texto que tengo enfrente de mí y hacerlo lo más complejo, lo más interesante y lo más sugerente posible. Y en esa medida dialogo verdaderamente con él en vez de hacerlo un hombre de paja. ¿Sí? Entonces, si nosotros no hacemos un hombre de paja, sino aplicamos más que un principio de caridad, un principio de respeto a estos autores, entonces veremos hasta qué punto ellos lograron anticipar cuestiones que iban a aparecer en Freud y en Marx y que en nuestras tradiciones franceses le reconocemos solamente a Freud, a Marx o a Nietzsche, y que son el tema precisamente del inconsciente. El tema del inconsciente, el tema de que no tenemos control sobre la sociedad y que de alguna manera, sin embargo, ella no es un orden trascendente, sino que sale también de nosotros. Dice Smith en la riqueza de las naciones, pues es que me equivoque porque yo tengo un poco mezcladas las citas, pero creo que es ahí. Dice, cuando nosotros pagamos algo, dice, cuando nosotros sacamos el billete, sacamos el varo, ¿no?, y pagamos algo, dice, estamos hablando. ¿Qué otra forma de decir que el sistema económico y el dinero en particular es un sistema simbólico, es un sistema de lenguaje? Ahí la palabra no la va a usar él, la palabra se volverá corriente hasta Peirce, aunque la haya usado antes Leibniz, pero hay una semiótica, hay una semiótica del dinero. Entonces dice, cada vez que pagamos algo nos expresamos. Es una forma de decir que sí. Y cuando nosotros le damos el dinero a A y no a B le estamos diciendo no. Y también Smith dice, así sucede también cuando votamos, ¿no? Votar es una forma de decir. De hecho, todavía en alemán, voto se dice stimmen. Stimmen es una voz. Tengo voz. ¿Sí? Claro, nosotros diríamos tengo voz y voto, pero eso no quita el hecho de que votar es hablar. Y cuando uno vota es porque prefiere una cosa sobre otra. Bueno, pues lo que hacemos con nuestras preferencias en el mercado, cuando le compramos al carnicero y no al carnicero tal, ¿sí? O cuando decidimos comprar un producto o no comprar en absoluto, lo que estamos es diciendo sí o no.
Y estamos diciendo sí y este no, o este sobre este, o este más que este, o este sin este, o sí, pero mejor el producto. Dice, todo eso es una forma de hablar y el lenguaje, y el dinero es una forma de comunicación en el sentido fuerte del término, un sistema simbólico, para decirlo de forma más justa, de la sociedad, no de los individuos. O sea, sí, nosotros hacemos transacciones con el dinero, pero eso lo que produce es un gran sistema comunicativo. Darwin. Nosotros creemos que el darwinismo social, o estamos acostumbrados a interpretar el darwinismo social como la apropiación que hace un discurso social, económico y político de las teorías de Darwin, ¿sí? En el cual se dice que, bueno, el darwinismo social lo que hace es trasladar las tesis de la teoría de la evolución, tal como aparecen más o menos en el origen de las especies, a la sociedad. De tal manera que en la sociedad aquellos que triunfan son los que están mejor adaptados. La forma más vulgar es la lucha a muerte del más fuerte, ¿no? Lo cual es una tontería porque nunca lo dijo así Darwin. No, hay ciertas características que tienen ciertos individuos que les permiten mayores posibilidades de sobrevivencia frente a otros, y eso significa estar más adaptado, ¿sí? Bueno, pues si nosotros estamos acostumbrados a leer así, usualmente olvidamos que es Darwin el que se inspira en la propia economía para jurar, estoy con muchos lapsus. No, más bien Darwin se inspira en la economía para dar cuenta de el origen de las especies, tal que hay un elemento fuertemente economicista y de competencia y de mercado en la idea que tenemos de la evolución. Porque además recuerden que la idea de los genes, la tesis sobre los genes todavía no está en Darwin. Eso lo descubre hasta después el monjecito el curita Mendel, las leyes de la herencia, y después se complejiza terriblemente. Entonces, lo que nosotros conocemos actualmente como darwinismo es una mezcla de las ideas que aparecen en el origen de las especies con la selección natural, la adaptación, las características heredadas, y después tenemos toda la explicación causal determinada de cómo es que se codifica la información de los seres vivos y cómo se transmite, etc. ¿Sí? Bueno, pues entonces hay al menos dos personajes que pertenecen a la economía y a la estadística, que son absolutamente definitivos en la teoría de la evolución de Darwin, y que hacen que también sean tan compatibles la teoría de la evolución con la sociedad, con la economía política, ¿no? Y esos dos son Malthus. Malthus era un economista que propone una tesis según la cual, bueno, él dice que nos íbamos a extinguir como especie mucho antes de lo que se imaginó, porque él decía que la población crecía de manera exponencial, es decir, con una tasa geométrica, mientras que el alimento crecía de forma lineal. Entonces, bueno, o al revés, si esto va creciendo así, pero la población crece como una curva, entonces llega un punto en el cual la población rebasa el crecimiento de la comida y entonces nos extinguimos todos. Y el otro fue Galton, que hizo contribuciones fundamentales a la estadística y además era pariente, creo que era primo de Darwin, ¿sí? Entonces, fíjese cómo lo que dice la idea de la evolución, la gran idea de la teoría de la evolución es que no es un proceso dirigido. No hay mano negra, no hay mano de Dios, ¿sí? Son procesos azarosos los que seleccionan ciertas características dependiendo del entorno, cómo va cambiando. Y bueno, eso es lo que hace que algunas especies tengan mayor probabilidad de dejar descendencia y por lo tanto de reproducir sus genes, ¿no? Como después se explicará. Pero no hay conciencia, no hay absolutamente ninguna conciencia. Si hay leyes, por supuesto que hay leyes, y por supuesto que hay individuos, solo hay individuos de hecho. Esto se extiende de Darwin hasta este famoso Richard Dawkins, ¿no? Que escribió el gen egoísta, que es una idea también
también criticada desde luego, pero bueno, estamos viendo ahora este individualismo metodológico y estos procesos naturales que no están dirigidos y que sin embargo producen un orden. Porque ese orden es el orden de las especies, el desarrollo de las especies y es este complejo entramado de sistemas de transmisión de la energía que son las cadenas tróficas o más adelante estos sistemas ecológicos tal como los conocemos, ¿no? Entonces, pero sí hay en Darwin una idea de lucha o al menos de competencia en un mundo de recursos limitados y finalmente la idea de que triunfar es expandirse, ¿sí? O sea, triunfar en la evolución significa sobrevivir y heredar mis características y que eventualmente esas características que surgieron del modo individual se conviertan en las características de toda la especie. Nadie interviene consciente ni dirigidamente, es decir, el proceso no tiene finalismo, no va hacia ningún fin y tampoco, o sea, ni siquiera la idea de equilibrio en la economía contemporánea tiene una teleología en sentido fuerte. Más bien son procesos aleatorios. Y esto ya no lo voy a machacar tanto, pero es el descubrimiento de Freud, ¿no? Es la invención mejor de Freud respecto al inconsciente. Hay una economía libidinal, y esta es una palabra de Freud. El deseo, el Wunsch, lo que nosotros queremos, está todo el tiempo jugado en un campo económico. Y este es el gran descubrimiento de Freud. Es leer el alma a partir de una economía, en el cual nosotros tenemos una posición de el que gana o el que pierde, el que es castrado, el que es dominado, el que tiene un exceso, el que tiene una falta, el que va a reemplazar la falta con algo o el que sustituye una cosa con otra. Es verdaderamente sorprendente, ¿no? Es verdaderamente sorprendente. Entonces hay una economía libidinal comandada de manera inconsciente, de la cual no sabemos nada, porque hay, y esto aparece en la Traumdeutung, en la interpretación de los sueños, hay una voluntad y un pensamiento inconscientes. No soy yo, ese es el ello, eso es el ello, ¿sí? Eso es una forma que nos hace eco con la mano invisible. No es que es una mano ordenadora, es que más bien hay algo, hay ello, no soy yo, ni tú, ni él, ni ella, ni nadie. Hay ello que mueve las cosas y que organiza las cosas. Y que sin embargo no es trascendente, no es Dios, ni tampoco es algo eterno, ni tampoco es una estructura innata, como podría ser en el caso, al menos de las ideas innatas en Descartes, en los grandes racionalistas, ¿no? Y finalmente, bueno, Marx, de quien solamente dejaríamos apuntado esta idea de no lo saben pero lo hacen. Entonces, verán por qué Marx lee a estos economistas, no simplemente para criticarlos, sino para pararse sobre ellos, razonar con ellos, más allá de ellos, pero a partir de sus propias bases. Y si no entienden, ¿para qué perder el tiempo? ¿Para qué perder el tiempo con un montón de ideólogos?